Vale, muy bien. Buenas noches. Me alegro de estar aquí una vez más. Gracias a Dios por su gran misericordia, que siempre es de agradecer cuando tengo oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Y esta noche, lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, lo he titulado así: ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Pero primero vamos a Dios en oración y le pedimos su bendición para este momento. Padre Santo, Dios amado, gracias, Señor, por lo que tú eres, Señor, por ser nuestro Rey, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor que diste a tu Hijo para que venga a este mundo a morir en la cruz para darnos la salvación, Señor. Y, Señor, hoy en día podemos decir que nuestro Redentor vive para siempre. Gracias, Padre Santo, por tu gran fidelidad en nuestras vidas, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en este momento, Señor, para que podamos escuchar de tu palabra, Señor, porque tu palabra es fuente de agua viva para nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale, como decía antes, que el título que puse para este momento lo he titulado así: ¿qué pide Dios de ti? Acompáñame, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Allí vamos a ver lo que el Señor requiere de su pueblo. ¿Lo tenemos? Vale, muy bien. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Allí vemos las 5 cosas que Dios pide a su pueblo. Uno es que temas a Jehová tu Dios. 2, que andes en todos sus caminos. 3, que lo ames. 4, que guardes, que le sirvas, Y la 5, que guardes los mandamientos de Dios. Ahora vamos a desarrollar cada uno de las cosas que Dios pide a su pueblo. Primero, que temas a Jehová tu Dios. Eso quiere decir en esa instancia que el respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. El temor del creyente se relaciona con el respeto y la reverencia a Dios, que la criatura le debe a su Creador. Dios requiere de nosotros un honor reverencial hacia Él, es decir, que le escucho y le obedezco. Acompáñame, por favor, en Eclesiastés, capítulo 12, versículos de 13 y 14. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a ver la segunda cosa que pide Dios a su pueblo: que andes en todos sus caminos. Dios requiere que vivamos nuestra vida según el patrón que Él ha diseñado. Caminar por su camino y no por el nuestro. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de andar en los caminos rectos de Dios? Dice Dios que debemos de andar por fe
y no por vista. Que debemos de andar en el Espíritu y no en la carne. Que debemos de andar como hijos de luz. Que debemos de andar como sabios, no como necios. En definitiva, para que nos vaya bien. La tercera cosa que Dios pide a su pueblo dice que lo ames. Que lo ames. Amar a Dios es el primer y gran mandamiento. Lo dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, qué poderoso cuando amamos a Dios así. Él así nos amó. Por eso lo entregó todo a su Hijo para salvarnos. Por lo tanto, si quieres aumentar tu amor a Dios, tienes que aumentar tu temor a Dios. Vamos a mirar el Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros, como yo os he amado, que también os amáis unos a otros. Ahora la pregunta es, ¿qué estarías dispuesto a hacer por alguien que amas de verdad? ¿Estarías dispuesto a entregarlo todo? Cristo lo entregó todo por nosotros. Por lo tanto, el estándar siempre es Cristo. Vamos a repasar lo que hemos dicho. Hemos dicho primero lo que Dios pide a su pueblo, que temas a Jehová tu Dios. El segundo, que andes en todos sus caminos. El tercero, que lo ames. El cuarto, que le sirvas. Que le sirvas. ¿Qué están esperando la gente para servir a Dios? Dios está esperando que le sirvas. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 18. Romanos capítulo 14, versículo 18. Dice así: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Que te pongas en servir en Dios en lo que haga falta, o de acuerdo al don que el Dios te dio. O igual en la calle podemos servir a Dios. ¿Cómo? Hablando a otra persona sobre Dios. O cuando invitamos a la gente a la iglesia. La quinta cosa que Dios pide a su pueblo, que guarde sus mandamientos. Que guarde sus mandamientos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 7, versículo 2. Proverbios capítulo 7, versículo 2. Es cierto que voy a mencionar varios versículos, en lo que podéis me acompañáis, si no ya lo veis en casa con tranquilidad. Proverbios capítulo 7, versículo 2. Dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Hermano, cada vez que Dios nos da un mandamiento,
es para protegernos, porque detrás hay una consecuencia. Por lo tanto, hay vida cuando guardamos los mandamientos de Dios. Cuando tú guardas los mandamientos de Dios, tú estás poniendo por obra la obediencia a Dios. Y eso te va a traer las bendiciones para tu vida. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Juan 14, versículo 21. Dice así la palabra: el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora bien, si seguimos escudriñando las Escrituras, el profeta Miqueas también abordó este tema de lo que Dios pide de ti. Acompáñame por favor en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando el profeta Miqueas refiere a Israel y a Judá, lo que Dios pide de ellos, sus moradores vivían en un desenfreno total. ¿Qué hacía Israel y Judá? Tenían balanzas falsas y bolsas de pesas engañosas. Codiciaban heredades y casas y las robaban. Oprimían al pobre y lo despojaban de sus bienes. Consciente de su condición espiritual, el pueblo se pregunta, en el versículo 6 y 7, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Ahí vemos que las opciones que busca el pueblo para acercarse a Dios y adorar a Dios son verdaderamente admirables, pero carentes de amor, temor y gratitud. Por ello el profeta Miqueas les reprocha su falsedad y su hipocresía, al decirles: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por la perversidad de las obras de Israel y Judá, Dios les demanda hacer justicia. A nosotros también, como Iglesia de Cristo, Dios nos demanda también hacer justicia. ¿Qué es el hacer justicia? ¿Qué es el hacer justicia? Pues justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad o el Estado. Esos valores son el respeto, la igualdad, la libertad, la imparcialidad y la honestidad. Dios quiere que seamos justos, de comportamiento rectos. Ser justo y honesto en el trato con tus semejantes.
persona que cumple con los mandamientos de Dios. Implica excluir el pecado de tu vida o de mi vida. Por ejemplo, quienes se guían por la norma de Dios hacen todo lo posible por tratar a los demás de forma honesta y imparcial, sin importar su nacionalidad o su nivel social. La pregunta es, ¿tus obras son justas? Acompáñame por favor en Proverbios, capítulo 21, versículo 3. Proverbios, capítulo 21, versículo 3. Dice así: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y el Proverbios capítulo 21, versículo 21, Proverbios capítulo 21, versículo 21 dice esto: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Hermano, la justicia es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la segunda cosa que el profeta Miqueas habló al pueblo que haga, lo que el Dios quiere que hagan. Dice el amar la misericordia, el amar la misericordia. Ahora, ¿qué es la misericordia? Es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, que puede ser por medios materiales, como dar albergue, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene, entre otras cosas. Pero también por medios espirituales, por ejemplo, enseñar, dar buenos consejos, consolar al que esté triste. Y no se trata solo de ser misericordioso, sino amar, hacer el bien a los demás. Dios desea que amemos la misericordia. Y se usa esta palabra para referirse a la bondad amorosa de Dios hacia nosotros. Y es interesante observar que Dios quiere que sintamos atraídos por la misericordia, porque eso es lo que hemos recibido. Que tengamos compasión por los necesitados. Y la pregunta es, ¿eres compasivo con tus semejantes? Y este es un estilo de vida que el Dios espera que cada uno de sus hijos pueda practicar. Vamos a ver Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Dice así: porque misericordia quiero
y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este texto nos dice dónde está la fuente de la misericordia. Por lo tanto, nosotros debemos compadecernos y ayudar a las personas con el fin de llevarles al misericordioso Señor, que pueda consolarles en todas sus pruebas. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así el texto: bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por lo tanto, hermano, tenemos que ayudar a las personas, pero con el fin de hablarles del Señor. Y vamos a ver la última cosa que el profeta Miqueas ha dicho al pueblo lo que tiene que hacer según la recomendación del Dios, que es el humillarse ante Dios. El humillarse ante Dios. El humillarse ante Dios es señal de humildad, rendición, reconocimiento y aceptación de la santidad y soberanía de Dios. Bajar el rostro y reconocer el error. Y esta actitud mueve el corazón de Dios a nuestro favor. Caminar humildemente con Dios es la base para amar la misericordia y hacer la justicia. Gracias a lo que Dios ha hecho, nos comprometemos plenamente a sanar el mundo que nos rodea mediante la misericordia y la justicia. La pregunta que podemos hacernos a nosotros mismos es: ¿en mi relación con los demás soy sencillo o arrogante? ¿En mi relación con Dios soy humilde? El Santiago, en su libro, en el capítulo 4, versículo 10, dice así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y para concluir, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Dios el Espíritu Santo son el ejemplo con mayúscula de la misericordia y humildad. Veamos lo que dice el Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y Mateos capítulo 11, versículo 29. Vamos a ver un momento lo que dice el Mateos capítulo 11, versículo 29. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que quería compartir con ustedes, que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y que esas palabras puedan dar el fruto en nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración.